Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer. Qué hermosa oportunidad que nuestro Señor nos regala. Hoy continuamos con el estudio del texto sagrado, la carta de Judas. Asimismo como las dos últimas cartas del apóstol Juan, con un solo capítulo. Y desde mañana iniciaremos durante 22 días el estudio del libro del Apocalipsis. Recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos ahí su me gusta. También le invito para que iniciemos juntos orando. Mi Señor, gracias Padre por este bendecido día que nos regalas. Gracias por la vida y por tus cuidados. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogándonos des tu bendición y tu dirección, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La introducción a la carta dice: Judas era un nombre muy común en tiempos del Antiguo Testamento. Aunque solamente se menciona un Judas, hermano de Jacobo y hermano también de Jesucristo, en Mateo capítulo 13, verso 65 y Marcos 6:3, como este autor. Pero Jacobo, también Santiago y Judas eran solo hermanos de crianza de Jesús, por un matrimonio anterior de José, ya que trataban a Jesús como un hermano menor y por lo tanto no eran hijos de María. Judas debe haber compartido con sus hermanos una actitud crítica hacia Jesús, sin creer en él durante su ministerio terrenal, según Juan capítulo 7 versos del 3 al 5. Pero Pablo también dice que Jesucristo se apareció a Santiago después de su resurrección, y esto contribuyó a su conversión y quizás también a la de su hermano Judas. En cuanto a la carta, es evidente que Judas y la segunda carta de Pedro, capítulo 2, tienen algún tipo de interdependencia. Comparten las mismas ideas, en el mismo orden, y usan la misma terminología. La mayoría de eruditos creen que Pedro usó y adaptó la carta de Judas para tratar un problema similar en otra región. Esto sugiere que la fecha de Judas es anterior al año 65 después de Cristo. Lo más probable es que Judas tuviera una situación concreta en mente. Había planeado escribir sobre la salvación por Cristo, pero las situaciones, las noticias inquietantes sobre la infiltración en la iglesia de falsos maestros y de falsas doctrinas lo obligaron a cambiar. Así iniciamos este único capítulo de la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Importante lo que habla Judas. Él tiene gran deseo de escribir a los hermanos acerca de la salvación común que es en Cristo, queriéndonos decir que solamente en Él podemos obtener salvación y perdón de pecados. Pero también habla de la predestinación de aquellos impíos,
no hablando que ya estaban predestinados aquellos que iban a ser impíos y aquellos que iban a perderse, sino de la predestinación que cada uno de nosotros tiene si es que rechaza a Cristo. Es decir, en su palabra encontramos qué debemos hacer para salvarnos, que es creer en Cristo Jesús, enviado por su Padre para entregar su vida en la cruz y darnos perdón. Pero el que rechaza a Cristo ya está condenado por haberlo rechazado. Verso 5. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hablando aquí de aquellos que deciden ir en contra de la voluntad de Dios y a favor del pecado, perdiéndose. También el comentario nos dice, se toman ejemplos sobre humanos y también ángeles que cometieron pecados similares a los de los falsos maestros que estaban andando en aquella época y fueron condenados por Dios. Estos ejemplos preanunciaban la condenación de los maestros de herejías, y no solo de esa época, sino también de hoy, de nuestra época, de aquellos que estamos predicando y viviendo en el tiempo del fin. Estos ángeles no mantuvieron su posición, sino que, no estando satisfechos, se volvieron en contra de Dios y fueron arrojados a la tierra, en donde se mantienen como prisiones eternas. Y en cuanto al fuego eterno, no está hablándonos de un fuego que permanece para siempre encendido, sino que nos habla de resultados finales e irreversibles, de perdición eterna. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora nos dice el comentario, probablemente estaba hablando de estos hombres que pretendían tener visiones, y pone como ejemplo la lucha por el cuerpo de Moisés cuando fue resucitado por Dios. Y Miguel, que es Cristo, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Lo mismo debemos hacer hoy nosotros con aquellos que andan torciendo la verdad. Dejar que el Señor los reprenda. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: Vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Citando aquí Judas, Enoc capítulo 1, verso 9, una obra no canónica de la época en que él vivía. Y también tomando del Antiguo Testamento a Caín, Balaam y Coré, para hablar de estos hombres que sin escrúpulos tuercen la verdad y engañan a los más débiles. Tengamos cuidado de ellos, nuevamente se nos advierte. Y desde el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvadlos arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Tengan cuidado de ellos, pero también tengan compasión de los que dudan. Conservémonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a desechar la ropa, dice: se deben repudiar y descartar las vestimentas viles de la falsa doctrina y de la inmoralidad. Los que tratan de salvar a otros deben cuidar de no contaminarse en ese proceso. Es como arrebatar un tizón de un incendio, como lo escribió Zacarías en el capítulo 3, verso del 2 al 5 de su libro. Para que lo meditemos y pidamos al Señor nos dé sabiduría. Mañana nos volveremos a ver para iniciar el estudio del libro de Apocalipsis. Oh Señor, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Que en este día, Señor, nos dé sabiduría para actuar correctamente, y si está llegando a nosotros falsa doctrina, que la desechemos, Señor, y que protejamos y sobre todo obremos por aquellos débiles en la fe que desean conocer de ti. Bendícenos, Padre. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una feliz y bendecida jornada.